Hola, hoy les hablaremos sobre la dinámica. Los integrantes son Camasca Huaranca Keren Esther, Flores Huarca Charlie Geraldina, López Huarcaya Angie, Medrano Pelayo Nayeli Catherine y Belis Camayo Víctor Hugo. ¿Alguna vez te habrás hecho preguntas como ¿por qué cuando un autobús frena los pasajeros salen disparados hacia adelante? ¿Por qué cuando un avión acelera nosotros salimos hacia atrás? Pues ese tipo de preguntas se encarga de responder la dinámica, que estudia las causas de los movimientos de los cuerpos, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos. Entonces, ¿qué es la dinámica? La dinámica es la parte de la física que estudia la relación existente entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y los efectos que se producirán sobre el movimiento de ese cuerpo. La dinámica se encarga de explicar el origen y las respuestas al porqué de los movimientos en tres leyes postuladas por el inglés Isaac Newton, según la mecánica clásica. Estas leyes son fundamentales para la dinámica, ya que se aplican fundamentalmente sobre el movimiento rectilíneo uniforme. Fuerza. Establecida por los principios de Isaac Newton en los años 1642 y 1727. En términos técnicos, una fuerza es una magnitud capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma dada de un cuerpo o una partícula. No debe ser confundida con los conceptos de esfuerzo o energía. Características de la fuerza. Una fuerza puede pensarse como un ente físico que describe la intensidad de las interacciones entre los objetos, estrechamente relacionado con la energía. Es una cantidad vectorial y de acuerdo al Sistema Internacional de Medidas, la fuerza se mide en unidades llamadas newtons. Comenzaremos con las leyes de Newton. La primera ley de Newton, que quiere decir la ley de la inercia, un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo, un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento, con rapidez constante y con trayectoria rectilínea, a menos que una fuerza externa neta actúe sobre él. A esta propiedad de los objetos para resistir cambios de un movimiento se llama inercia. La inercia es la capacidad del cuerpo para superar el movimiento. Entonces, cuando el móvil se mueve, todo lo que hay dentro se mueve a la misma velocidad. Sin embargo, si el automóvil se detiene repentinamente, todo lo que hay dentro continuará moviéndose en la dirección en la que originalmente viajó el automóvil. Esto se debe al punto muerto. Cabe resaltar que la masa es una medida de la inercia. Un ejemplo es el que vamos a ver. Tenemos un coche o un vehículo que está detenido totalmente. Es decir, ese vehículo está en reposo sobre una autopista. Este vehículo tiende a estar en reposo a menos de que haya una fuerza neta. ¿Y qué significa esto de fuerza neta? Significa que se hallan fuerzas internas o externas que hagan que cambie el estado del movimiento. Nosotros, si analizamos fuerzas, nos vamos a adelantar un poco en las leyes de Newton, pero sabemos que todo cuerpo tiene un peso y que por acción de la gravedad, este tiende hacia abajo, como podemos observar ahí. El peso se representa con la letra W y esta tiende hacia abajo. Sus llantas le va a hacer una reacción y esa reacción es naturalmente hacia arriba, como podemos observar en sus dos llantas. Eso lo vamos a ver a profundidad en la tercera ley de Newton. Pero el vehículo igual está en reposo, a pesar de que hayan actuado esas fuerzas. Entonces, nosotros para resolver este tipo de ejercicio lo haremos matemáticamente, como se ha representado al lado derecho, que nos quiere decir la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Es decir, cierta forma, para que haya movimiento, tiene que haber un cambio en la aceleración del vehículo. Por lo tanto, si el vehículo está en reposo, entonces no hay aceleración. Es totalmente igual a cero. Es decir, está en reposo, como vemos el automóvil ahí. Adicionalmente, nosotros, para resolver esos ejercicios, debemos tener en cuenta que las fuerzas son vectoriales, es decir, tienen dirección, magnitud y sentido. Aquí es muy importante tener el plano cartesiano, como podemos observar ahí, para indicar cuál es la dirección de esas fuerzas. Es la siguiente ecuación matemática, que está al lado derecho también, que nos quiere decir que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0, y la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Y si sumamos esas fuerzas, la fuerza total, la sumatoria de las fuerzas totales nos va a salir 0. Segunda ley de Newton, ley de aceleración. Cuando una fuerza neta actúa sobre un cuerpo, el objeto acelera. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta e inversamente proporcional a la masa. Aquí tenemos un ejemplo donde alguien está empujando como un carrito con cierta fuerza. Vemos que la aceleración es una, pongámosle. Pero si aumentamos la fuerza 2F, vemos que la aceleración también aumenta en el doble. Y así vemos que es directamente proporcional. Y en este caso, si tenemos una fuerza que está en F, la aceleración es A. Y si tenemos una fuerza que se traduce a la mitad, la aceleración es a medios. Bueno, acá tenemos un ejercicio práctico. ¿Qué fuerza resultante F se requiere para dar a un bloque de 6 kilogramos una aceleración de 2
metros por segundo al cuadrado. Ya. Tenemos un bloque que pesa 6 kilogramos y nos pide ya la fuerza resultante y tenemos la aceleración 2. Entonces usamos la fórmula de la segunda ley de Newton, que es fuerza es igual a masa por aceleración. Masa nos da dato, que es 6 kilogramos, y la aceleración serían 2 metros por segundo al cuadrado. Reemplazamos y vemos que la fuerza nos da 2 Newton, entonces esa sería nuestra fuerza resultante. Bueno, yo les voy a hablar de la tercera ley de Newton, conocido también como ley de acción y reacción. ¿Qué nos dice esta ley? Nos dice que, por ejemplo, cuando un cuerpo 1 ejerce una fuerza sobre un cuerpo 2, este cuerpo 2 va a reaccionar con una fuerza de igual magnitud y dirección, pero de sentido contrario. Tal cual será en la imagen. Ahí el chico ejerce una fuerza sobre la pared con la flecha roja, y la pared ejerce una fuerza sobre el chico, sobre la mano del chico, la flecha verde, llamada fuerza de reacción. Esto lo podemos notar en el siguiente ejemplo más claro. Por ejemplo, hay una frasecita que resume toda la ley. Dice: para toda fuerza de acción debe haber una fuerza de reacción igual y opuesta. Y las fuerzas deben ocurrir en pares. No puede haber una fuerza de acción sin que no haya fuerza de reacción. Ocurren en pares. Por ejemplo, se muestra la imagen de un chico levantando pesas. La fuerza de acción ocurre de su mano del chico sobre la barra. Pero en cambio la fuerza de reacción se ejerce de la barra sobre la mano del chico. Y dentro de esa tercera ley de Newton podemos encontrar dos tipos de fuerzas: la fuerza de contacto y la fuerza de campo. ¿Qué son las fuerzas de contacto? Necesariamente es cuando hay una interacción física entre dos cuerpos, un choque, una interacción entre dos cuerpos. Por ejemplo, en la primera imagen podemos ver un automóvil, las llantas de un automóvil encima de una pista. Podemos decir que la fuerza de acción es del neumático que empuja el pavimento o la pista, y la fuerza de reacción sería al revés, que el pavimento o la pista empuja el neumático. También podemos ver un segundo ejemplo de un jugador de fútbol con un balón. La fuerza, por ejemplo, de acción puede ser la fuerza que ejerce el pie del futbolista sobre el balón, y la de reacción sería la que ejerce la pelota o el balón sobre el pie del futbolista. ¿Y qué son las fuerzas de campo? Las fuerzas de campo no es necesario contacto físico, no se da por contacto físico. Por ejemplo, en el primer ejemplo tenemos una pelota y que es tirada desde cierta altura hacia el piso. Ahí hay una fuerza de campo. ¿En qué sentido? Que la fuerza de gravedad está trayendo el balón hacia el piso. Por ejemplo, la fuerza de acción sería la tierra tira de la pelota, esa fuerza de gravedad tira de la pelota, y la de reacción sería lo contrario, la pelota tira de la tierra. Y como segundo ejemplo podemos ver abajo también la interacción que hay entre el Sol y el planeta Tierra. Entre ellos hay una fuerza que se llama fuerza de atracción gravitacional, que no necesariamente se choca, son fuerzas distantes, donde podemos ver que el Sol ejerce una fuerza negativa y la Tierra ejerce una fuerza positiva. Son el mismo módulo todo, pero el signo es contrario. Después de haber escuchado a mis compañeros hablar sobre las 3 leyes de Newton, hemos logrado comprender cómo funcionan estas 3 leyes y poder graficar sus diagramas de cuerpo libre para diferentes cuerpos, tanto en reposo como en movimiento. También se puede observar que estas 3 leyes giran en torno a nuestra vida cotidiana, y por lo tanto es importante poder aprender las 3 leyes de Newton, ya que estas nos permiten poder comprender muchas acciones de la vida cotidiana, como también los descubrimientos de los planetas, la función de las maquinarias y entre muchas cosas más. Y por eso la importancia de su aprendizaje. Bueno, eso fue todo por la dinámica. Muchas gracias.